Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en estos programas de conversación donde vamos conociendo un poco más de quiénes son nuestros futuros constituyentes. Hoy día me toca entrevistar a una mujer que ha marcado historia, una mujer que se la ha jugado por el mundo gremial y que ha sido pionera en varias de las cosas en las cuales ha participado. Podemos decir que fue la primera mujer que presidió la Sociedad Agrícola del Norte, cosa bastante inédita en esa zona y en épocas en las que ella participó. Representa al Distrito 5, que es la región de Coquimbo, que está conformada por 15 comunas, una gran superficie que abarca la ciudad de La Serena, de Andacollo, Ovalle, Los Vilos, Vicuña, Canela, Montepatria, Coquimbo, Río Hurtado, Illapel, La Higuera, Paihuano y Punitaqui. Una gran extensión que debe conocer, recorrer y, y dar a conocer lo que son sus planteamientos para la constituyente. Estoy hablando de María Inés Figari Santana, como dije, una mujer pionera en temas gremiales en la región de Coquimbo. Estimada María Inés, muchas gracias por hacer un alto en tu campaña y acompañarnos en este programa de conversación con nuestros constituyentes. Muchas gracias a ti, José Antonio, más todavía sabiendo que estás recién recuperándote del virus, así que doble agradecimiento. La región te lo agradece porque estamos bien desinformados, así que uno de los puntos que necesitamos urgente es la información. Así que comparto este tiempo con mucho cariño y espero que sea de gran utilidad para los votantes. Así será, porque hemos podido ir conociendo a las personas detrás de nuestros candidatos. Y yendo a hacer un poco de historia, seguramente por el apellido Figari, ¿no es cierto?, dentro de tus antepasados más cercanos, debe haber inmigrantes italianos que llegaron en la zona, que llegaron a la zona de La Serena, Coquimbo, en situaciones bastante difíciles en su momento. ¿Qué puedes contarnos de tus antepasados que seguramente llegaron de la lejana Italia a instalarse y a hacer patria aquí en Chile? Mira, la historia nuestra es bien especial, porque mi abuelo, siendo único hijo, son de un lugar cercano a Génova, hizo un viaje en un barco encargado al comandante que venía a cargo, muy encargado porque era muy joven, venía de 16 años, y encargado por sus padres. El barco tiene una avería y queda en Valparaíso. Entonces, en ese momento se comunican, seguro que era por cable en ese entonces, se comunican, y mi bisabuelo le encarga al cónsul general de Chile, que tenía asiento en Valparaíso, que se haga cargo de este joven, que queda un poco a la deriva porque el barco está averiado. Entonces lo invita a hacer un recorrido por la zona norte. Esto parece que las averías eran largas, entonces lo invita a hacer un recorrido por la zona norte, y mi abuelo se enamora de La Serena, quedó prendado de La Serena. Imagínate venir de Génova a La Serena y encontrarla maravillosa, y dejó todo y se quedó. Dejó todo y se quedó. Así que la historia es bien, bien especial. No es el mismo camino que tomaron los inmigrantes que llegaron el año 50, 52, no es lo mismo. Mi abuelo llegó en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Y él hizo un camino con bastante esfuerzo, pero con mentalidad que tú también la conoces, de inmigrantes esforzados, trabajadores. Salió para arriba y tocó, fíjate, la casualidad que llegó a ocupar ese cargo que tenía el amigo de mi bisabuelo que lo acompañó venir a La Serena. Mi abuelo llegó a ser el cónsul general de la República de Chile. Entonces me viene por la sangre, y te lo digo en serio, el ayuda a los demás. Nos criamos en una familia donde siempre estuvo presente la ayuda, la entrega a los demás.
han sido empresarios agrícolas. Tú debes conocer la zona de Buin, estuvo un hermano de mi papá que hicieron un trabajo bien importante en frutas secas, en todo el trabajo agrícola, pero siempre, siempre poniendo en primer lugar a sus trabajadores. Entonces, cuando te crías en eso, además una familia católica, practicante, cuando te crías en eso, los valores son muy fuertes y te los hacen como motivo de vida. O sea, la entrega no es detrás de, sino que es porque verdaderamente los demás necesitan de nuestra ayuda y cuando la das se recibe y se agradece. Así que esa es mi historia un poco familiar y te la cuento porque de dónde viene, me han preguntado que de dónde viene mi entrega a lo social, viene de ahí, desde mis raíces más tempranas. La entrega fue siempre, definitivamente, algo muy importante que los motivó en sus trabajos. De hecho, fíjate, aquí ellos hicieron la primera población Figari, que la hicieron para sus trabajadores. Ellos eran representantes de General Motors en la zona norte, pero también eran agricultores. Y bueno, y para que veas la visión que tenían, que ellos hicieron la primera población Figari, y hasta el día de hoy existe la población. Entonces, hay toda una historia familiar de entrega que yo siempre trato de repetirla porque creo que ese es el compromiso que nos ha faltado. Más compromiso con la gente, los que hemos tenido oportunidades diferentes. Eso, comprometernos con la gente. En los gremios que yo he trabajado, fíjate que ese ha sido mi aporte y me siento muy orgullosa de poder contar que he sido capaz de mover a otros empresarios para que hagamos el bien entre todos. En esta pandemia creamos en la sociedad agrícola el área social, que no estaba. Entonces creamos esto para ir en ayuda de todo tipo, semillas, fertilizantes, comida, de todo, incluso apoyamos a la escuela agrícola de La Roja con internet para cada alumno porque no tenían cómo estudiar, no estaban viniendo y los apoyamos con eso, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que más me motiva, que uno puede mover con buenas ideas, con buenos principios, se puede activar la generosidad porque Chile es un país generoso. Qué bonito esto de cómo los inmigrantes van traspasándole a las nuevas generaciones ese amor por la patria que los acogió y que pasa a ser su segundo hogar. Tú también estudiaste algo vinculado con lo social y mientras estabas estudiando pudiste conocer a uno de los líderes políticos más destacados de Chile, que fue asesinado en democracia y ejerciendo el cargo de senador. ¿A ti te tocó compartir en alguna ocasión, conocer a quien fuera el líder de uno de los partidos políticos emblemáticos en Chile, que es Jaime Guzmán? ¿Qué recuerdos tienes de esa época universitaria, que debe haber sido también convulsionada por la época en la que se vivía, y donde Jaime Guzmán ejercía un rol de liderazgo, y tú también, ya en esa época, te destacabas como dirigente universitaria, que después fue abriéndote camino en el tema gremial, que vamos a ir analizándolo en un momento más. ¿Cómo fue esa época universitaria y haber conocido a uno de los líderes más emblemáticos de la política chilena? Mira, la verdad es que para mí fue un orgullo conocerlo, trabajar con él. Había que conocerlo, oye, para saber la calidad humana de esa persona, su entrega desinteresada, su preocupación por los más débiles. A mí me dejó una huella muy marcada, porque eran tiempos, como tú dices, fue la primera vez que se produjo una toma en la Universidad Católica, en la Casa Central, eso fue como a fin de año, y también me conmocionó mucho que haya muerto donde yo estudié, fíjate, a la salida del colegio que hoy día es la universidad, en ese entonces era mi colegio. Entonces, como que se me hicieron sentimientos que hasta el día de hoy se me paran los pelos, porque pienso, mira cómo se dan las cosas, fíjate, una persona que trabajé con él, que lo conocí desde adentro, cómo era su amor por los demás, su entrega solidaria para todos,
que haya terminado su vida de esa forma, bueno, la verdad que no se lo merecía. Y bueno, los recuerdos que tengo de él fue siempre en pro de hacer de la universidad una casa grande para todos. Eso siempre lo repetía, que la universidad fuera para todos. Y claro, lamentablemente, a lo mejor sus planes de vida no alcanzaron a terminar porque partió tan joven. Pero yo sé que desde algún lugar él nos guía y nos ayuda y nos cuida, a pesar de todo lo mal que se habla de él hoy día. Pero yo creo que las grandes personas siempre dejan una huella imborrable, y esa es la que me parece que dejó Jaime. Así es, fue senador electo por la zona poniente de la región metropolitana, venciendo a Ricardo Lago, que quedó fuera en esa ocasión del Senado y salió electo Jaime Guzmán, y que, como bien señala, fue asesinado frente al campus oriente de la Universidad Católica eh, por terroristas. Y tú ahí fuiste descubriendo una beta en ti del tema del servicio público en lo gremial. Luego vuelves a La Serena y comienzas a trabajar en distintas instancias gremiales, agrícolas. Y la pregunta es, ¿cómo parte esa situación? ¿Cómo vas desarrollando esa posibilidad de ir representando a otros en el área gremial? Mira, la Sociedad Agrícola del Norte se funda en 1907 y por indicación de la Sociedad Nacional de Agricultura, que pide que el norte tenga un representante. Entonces, aquí la Sociedad Agrícola abarcaba a Concagua, Coquimbo y Atacama, que eran las tres zonas que quedaban fuera en ese momento de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces, se crea esto en un momento de una sequía extrema. Y a los 100 años que cumple, en el 2007, me invitan, el presidente en ese momento, Eugenio Munizaga, me invita a ser parte como un homenaje a las mujeres en los 100 años de historia de la sociedad agrícola. La sociedad agrícola quedaba, el edificio quedaba frente a la oficina de mi papá, y muchas veces lo acompañé, él como agricultor asistía, y muchas veces lo acompañé de la mano a esta institución, que era una institución tan respetada, José Antonio, consultada por todos, porque la región era inminentemente minera y agrícola. Entonces, ese conocimiento de chica, de haber vivido cercano a la sociedad agrícola, me llevó en un momento a pensar qué pasó que la sociedad agrícola dejó de ocupar el lugar que siempre había tenido. Entonces, cuando me invitan, lo acepté con mucho orgullo, lógicamente, y me propuse que teníamos que lograr recuperar lo que se había vivido ahí dentro de esas cuatro paredes. Gracias a la compañía de un buen directorio, pudimos ir avanzando, entre todos ir avanzando y dando los lineamientos por donde teníamos que caminar. Y hoy día, con mucho orgullo, te puedo decir que hemos conseguido entre todos, esto no es obra mía, es de todo el directorio, hemos conseguido posicionar a la sociedad agrícola en el lugar que le corresponde. Y de ahí pasar a ocupar los cargos en Santiago fue una necesidad. Fue una necesidad, o sea, la sociedad agrícola estaba quedando en la distancia y no estábamos participando de los grandes movimientos agrícolas que se estaban dando en Santiago, como es lógicamente la Sociedad Nacional de Agricultura y la Federación de Productores de Fruta. Esta región ha tenido esa participación importante en el rubro frutícola, por su clima, por su gente, por las variedades que de acá se dan, que son casi todas. Entonces el clima ha cumplido un rol fundamental. Y de esa forma se fueron gestionando los pasos siguientes. En un momento dado, el presidente tiene que renunciar por situaciones personales, y entonces me deja
el pase a mí, que era en ese momento la vicepresidenta. Lo asumo con temor, pero después me fui dando cuenta que era importante el aporte que como mujer nosotros hacemos. Le faltaba a la agricultura ese planteamiento desde el pensamiento de una mujer. Le hizo bien y me siento orgullosa, y también lo pongo de ejemplo, que esto no tiene que ver con el feminismo, esto tiene que ver con el lugar que cada mujer quiere en su vida. He invitado a muchas mujeres para que participen desde el directorio de la sociedad agrícola y no quieren. No es que nos hayan dicho ustedes no entren, no quieren participar. Entonces, ¿dónde está el límite de lo que se pone como que por culpa de nosotras no estamos? No, yo soy el ejemplo de que sí se puede y que nosotros tenemos mucho que aportar, porque son miradas diferentes. Muchas veces, fíjate, en los directorios me terminan consultando a mí qué opino yo desde el ámbito mujer, qué opino frente a tal o cual medida que se está tomando. Entonces somos el complemento ideal y yo lucho por eso, enseño que eso es muy importante y bueno, aquí estamos, pues, dándole a la vida. Que bueno, ha sido parte además de lo que es la multigremial, que ha tenido un rol muy importante en distintas áreas del debate público en Chile en los últimos años. Y dentro de los temas que tú has ido planteando para este proceso constituyente, hay un par de pilares. Uno es el tema de la educación, otro que he visto es el tema de la descentralización o de la descentralización y también de la desconcentración económica, apuntando a todo lo que es la agenda pro pyme o mi pyme, que es algo que a ti también te ha motivado en tu vida, la libertad de emprendimiento, de apoyar a aquellos que se atreven a tomar desafíos. Si vamos uno por uno en esos temas y vemos el tema de la educación, ¿qué mirada tienes tú de todo lo que es la libertad de enseñanza, que los padres son los primeros educadores de sus hijos, de la independencia de los proyectos educativos? ¿Cómo has visto esa situación y cómo la plasmarías en un proceso constituyente? Mira, creo absolutamente en la libertad de educación y ese papel, por mi profesión, no me cabe ninguna duda que tiene que seguir estando en manos de los padres. Los padres somos los que tenemos eso ya por instinto, diría yo, el cuidado y la educación de nuestros hijos. Entonces, no perderlo de vista, porque creo que nadie va a reemplazar a nadie en esa función tan bien como lo hacen los propios padres. Así que, por lo tanto, soy partidaria de la educación absolutamente libre, pero sí en un detalle, fíjate, y te lo voy a contar con experiencia de vida. Yo estudié en un colegio que reconozco era importante en ese momento. Y sin embargo, fíjate, a pesar de ser reconocido y importante el colegio, igual los examinadores para nuestros exámenes iban de los liceos públicos. O sea, la calidad de la educación era medida por el colegio público en el colegio privado. ¿Qué pasó que después cambió todo esto? No sé en qué segundo cambió. Pero también otra cosa, fíjate, que la forma en cómo se estudiaba era muy distinta, había mucho más compromiso con el educando, dijéramos, que él tuviera las condiciones propicias, un poco enseñaban a educar. Entonces, eso yo creo que hay que volver a retomarlo. Por ejemplo, en la universidad, fíjate que nosotros estudiábamos y pagábamos según la Universidad Católica de Santiago, pagábamos según la situación económica de cada familia. Tenía compañeras que eran 12 hermanos y pagaban según la situación de lo que era educar a 12 hijos. Nosotros somos 8, pero en la universidad mi papá declaró cuánto él podía pagar y era la situación que se daba a todo nivel. Entonces había una formación de la misma calidad teniendo en cuenta esa situación. Yo creo que eso
que a mí me parece, pero muy, muy bueno. Yo creo que habría que retomarlo, fíjate. Habría que ver, porque yo, lo primero que me saltó a la vista, que educación gratis, ¿y por qué me van a pagar a mí, mis hijos, si yo tengo cómo educarlos? ¿Por qué me voy a subir a este carro que estamos acostumbrados a subirnos a los carros que no nos corresponden? ¿No es cierto? Cuando tuviste cuánta gente sacó el retiro que no le correspondía. Entonces, eso medido en cuanto a ver qué grado de nivel económico tiene la familia como para poder pagar una educación, para que haya un compromiso, porque en los compromisos, fíjate, es donde más cariño se le pone, cuando hay un esfuerzo, cuando hay una entrega, se cuida, mucho más que cuando se regala. Entonces, esa sería mi idea sobre la Toda, educación. toda la razón, que lo que a uno le cuesta también lo valora, sea por el sacrificio o sea por cualquier otra circunstancia. Cuando hablamos de descentralización, tú que has podido ser dirigente gremial en la zona norte, ¿no es cierto?, de Coquimbo, Atacama, eh, ¿cómo ves esto de que siempre se dice Santiago es Chile? ¿Cómo podemos ir cambiando ese concepto y lograr que la descentralización se convierta en una realidad? Mira, aquí lo vivimos y es increíble porque estamos tan cerca de Santiago, nos demoramos desde La Serena 5 horas a Santiago, pero sin embargo, fíjate, muchas de las cosas que necesitamos urgente, como por ejemplo los temas de agua, se tienen que resolver en Santiago. Si tú haces un proyecto de riego, que es urgente hacerlo aquí, urgente porque es una forma de cuidar el agua. Ahí tienes que hacer un proyecto, el proyecto tiene que estar aprobado de aquí pasa a Santiago, de Santiago, que no nos conoce, quién está diciendo si conviene o no conviene, se pierde tiempo y muchas veces se pierde todo el propósito. Era hacer un estanque para ahora, para esta temporada. Pasó la temporada y no se alcanzó a hacer el estanque y te vienen a avisar que no o que sí cuando ya prácticamente pasó la temporada. Entonces, esas situaciones que hemos vivido en el campo, como también se vive en las pymes, el borde costero es parte de la multigremial y se llama borde costero, que son todos los restaurantes, los pequeños negocios que hay a lo largo de la Avenida del Mar, que cada día han sido más importantes. Está trancado el punto A porque tiene que ir, eso tiene que ver con el Ministerio de Defensa, porque es borde costero de la Armada, porque, ¿te fijas? Entonces esas cosas que está a la vista, si tú vienes para acá, tú ves que eso es una realidad. Entonces, ¿por qué tiene que ser tan tramitado todo? Y detrás de la tramitación está la burocracia. Oye, José Antonio, no es broma esto. Te atienden con el celular en la mano dando recetas de cocina y la gente no tiene la prolijidad de actuar en su trabajo como Dios manda y como se le está pagando también. Entonces, también te encuentras con eso que atrasa. Y bueno, y ahí vamos viendo que el tiempo ya pasó y que se necesitan las cosas más rápido. Hoy día, después de esta cuarentena, no te cuento cómo va a ser la historia. Aquí tengo mucho dolor porque aquí va a haber mucha gente que no se va a poder parar nunca más. Bueno, mencionaste el tema del agua y cuando hablábamos de lo que era la Sociedad Nacional, la Sociedad Agrícola del Norte, decía, se creó en el año 1907 cuando se vivía una gran sequía. Hoy día también estamos con distintos problemas de agua y por lo que tú señalas, esto en alguna forma es afectado, además de los cambios climáticos, por la burocracia, porque uno puede hacer obras de canalización, de mejoramiento de las obras de riego, pero como dice, esto se entrampa en Santiago. ¿Cómo es la situación del uso del agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura, en la zona que tú también has señalado, que es una zona minera y agrícola, o agrícola y minera? Claro, exactamente. Mira, la región ha vivido permanentemente desde esos años que están escritos, ¿no es cierto? Tenemos documentos
que señalan las sequías que han durado alrededor de 10 años. Hoy día se están alargando y se están haciendo más intensas. Y también nos llega que los separo, porque una cosa es la sequía y otra cosa es el cambio climático. El cambio climático aquí nos hace tener veranos en invierno y inviernos en verano. Y eso, tú sabes que para las plantas, igual que para el ser humano, te pones el chaleco, te sacas el chaleco y al final te resfrías. Eso mismo pasa con las plantas y las producciones. Bajan las producciones de tal forma que se hace inviable poder pagar incluso los créditos bancarios. Entonces, no es menor esto, y yo junto y hablo junto del agua y la alimentación. Estuve en reuniones en la FAO, y la FAO dice, pronostica, que al 2030 el mundo no va a ser capaz de alimentarse, y que hay que tomar los resguardos. Cada país tiene que cuidar porque ese es el futuro que tenemos. Y yo veo con mucha pena que acá en Chile no hacemos nada. No estamos tomando los resguardos que ya tendrían que ser resguardos de país. Por eso que quiero tocar este tema para que quede, es de tal importancia que quede en la Constitución, porque tenemos que tener una seguridad alimentaria, la tenemos que tener. ¿Y quién más que el gobierno, el país, lo tenga dentro de su reglamento, ¿no es cierto? Se habló mucho de la modificación al Código de Agua, pero te digo algo, ¿qué sacamos con hacer leyes, cambiar leyes si no tenemos el líquido vital? No está, no está. Que el robo se lo roban los grandes, los chicos. Aquí están robando a lo mejor todo, están tomando, yo no diría ni siquiera robando, están tomando un poco del agua que necesitan sus cultivos. También no podemos ser mal agradecidos porque gracias a todos esos cerros que usan con tanta furia la gente, que todos los cerros plantados, detrás de esos cerros plantados está el progreso de la familia rural. Detrás de esos cerros plantados estuvo el trabajo de los padres para poder educar a sus hijos. Tenemos la primera generación que va a la universidad, José Antonio. Eso es un orgullo de esos cerros plantados. Entonces no hay que confundir a la opinión, porque la gente dispara y hay muchos que caen en el error de tomar en cuenta eso. No, yo creo que aquí la agricultura ha dado progreso a la región, de todas maneras. Mira, cuando yo llegué a la zona, recién casada, me casé con un agricultor, las mujeres pedían permiso para ir a trabajar al packing, permiso al marido. Yo siempre estuve cerca de ellos y vi cómo fueron creciendo familiarmente, cómo fueron progresando familiarmente, fueron subiendo sus aspiraciones de vivir mejor. Entonces, me parece ingrato, injusto que hoy día se le carguen los dardos a eso, a esa actividad que ha dado tanto progreso a la familia campesina. No estoy de acuerdo y creo que aquí son otros los caminos para el agua, como es fundamental cuidar el agua, que todos tengamos riego tecnificado. ¿Qué hacen los chicos? Y cuando te hablo de los chicos, es el que tiene más de 5 hectáreas, porque hasta 5 hectáreas, aquí tenemos un coeficiente 2 por la tierra. Esos son INDAP, que corresponden a 10 hectáreas. Y de las 6 para arriba, quedaron en tierra de nadie. Y esos son los que nosotros hemos querido proteger y estar al lado de ellos. Los que no tienen voz, los que no tienen ni una posibilidad de nada, no tienen acceso a los bancos, no tienen crédito, no tienen nada. Entonces te fijas que aquí hay que hacer algo que vaya efectivamente en beneficio de todos. Y si es el Estado el que tiene que poner las lucas para eso, la tiene que poner, y no seguir hablando que hay que cambiar el código para que se ordene. No, porque llegaron tarde. Aquí no hay agua y se han hecho miles de estudios. La Universidad de La Serena tiene estudios fantásticos. El profesor Pablo Álvarez es un genio para esto y lo pone todo a disposición, pero no se actúa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Te fijas? Yo quiero que quede una obligación del Estado en la Constitución cuidar la alimentación, que es lo que tiene que ver directamente con el agua.
Bueno, claramente el tema del agua va a seguir dando que hablar, y no necesariamente desde el punto de vista ideológico, como lo quieren presentar algunos, para ir generando más tensión y más disputas entre las personas. Aquí hay cosas prácticas y concretas que hay que hacer, como bien señalas. Y para ir cerrando, porque estos son programas donde nosotros buscamos conocer un poquitito más de las personas, siempre le damos 30 segundos a un minuto a cada uno de nuestros entrevistados para que se dirijan a las personas y le digan por qué en este caso es tan importante votar por María Inés Figari Santana, una mujer emprendedora, una pionera del mundo gremial para la constituyente que se nos viene. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están viendo del por qué es tan importante que tú salgas electa? Mira, creo que mi trabajo en el mundo gremial, hay muchas personas que lo conocen y me avalan. Yo he trabajado para y por la gente, no para nosotros, no para mí. Entonces, hoy día creo que se necesita en Chile esa entrega incondicional al servicio público y por eso opté por ir de candidata a la constituyente. Así que confían en mí porque a lo largo de mi vida he sido una persona confiable. Gracias, José Antonio. Muchas gracias a ti, y creo que esto resume muy bien lo que hemos podido conocerte y conversar, que es el para y por la gente. Una mujer entregada, una mujer que se la juega por los demás. Y para mí ha sido un gusto, una alegría poder entrevistarte, conocer un poco más de toda la labor que has desarrollado a lo largo de tu vida en el área gremial, en el área educacional y en tantas materias de utilidad pública. Estimada María Inés, te agradezco esta entrevista y espero poder celebrar contigo ese día de las elecciones, un gran triunfo de una mujer jugada y pionera en la región de Coquimbo. Que estés muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Igual para ti. Mejórate, cuídate mucho.